Hola a todos y todas, soy Charles Music, espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al séptimo disco de estudio de esta banda de Los Ángeles, California, llamada Motley Crue, su álbum titulado Generation Swine, publicado en 1997. Para empezar a hablar de esta obra tengo que hacer un poco de historia. La banda del Sunset Strip 3 años atrás, específicamente en 1994, lanzaron su disco homónimo Motley Crue, que está lleno de un montón de cosas nuevas, desde la estética, desde su sonido, desde las letras y hasta de vocalista, porque Vince Neil había dejado la banda y como decirlo para los 80s y para la banda en sí, Vince fue sumamente importante en el ascenso meteórico del cuarteto. Mira, el tipo no es que tenía la gran voz prodigiosa y así, pero sí era súper carismático. El men le ponía mucha energía en cada concierto y su voz tenía una peculiaridad, pegaba mucho con el carácter rebelde, loco y hasta kamikaze del conjunto. La cosa es que para los 90 toda esa movida del glam metal, el hard rock, el hair metal estaba siendo olvidada y salieron un montón de géneros musicales que eran considerados para ese entonces under. El grunge fue una nueva manera de hacer música que estimulaba más a las masas. Estaba influenciado por el punk y el metal, siendo más elaborado que el primero y menos pesado que el segundo. La música y la letra de este estilo expresaban el inconformismo, la depresión y marginación social, el desencanto y la apatía, característicos de la generación X, encabezado por bandas que para la época eran sumamente atractivas como los conocidos Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains, etc, o sea un montón de bandas, y que luego vinieron otras corrientes musicales que iban sustituyendo al género de moda. Ahí tenemos el metal industrial, el new metal, que fue muy popular por mediados de los 90. Y bueno, Motley Crue tenía que renovar su sonido adecuándolo a la época tan moderno y parar los oídos ante todos los estilos populares o tendencias del grunge y el metal alternativo, cosa que a Vince Neil no le gustaba, quería siempre mantener la línea clásica de la banda, por tal motivo dejó la banda. Ante su posición, Nikki Sixx y compañía no les quedó de otra que buscar a un nuevo vocalista. Ahí entró John Corabi, un músico que para mí es extraordinario, lástima que no recibió todo ese apoyo. Motley Crue es un álbum maduro, con toques oscuros, letras bastante serias, en sí trataron de cambiar la imagen de la banda, y gracias a eso fue por un cantante enorme que le inyectó su propio estilo. Con Corabi obtuvieron un plus, ¿por qué? Por el hecho de que era un buen letrista, podía dar mucho al estilo de cada una de las canciones, y además ayudó en la labor como un segundo guitarrista. Y Mick Mars pudo desarrollar, experimentar y crear nuevas sonoridades. En pocas palabras, John Corabi tuvo un rendimiento en la banda sensacional y muy disciplinado en su rol en todo momento, a pesar que el disco no tuvo la aceptación por parte de la crítica y de los fans, y pasaron a tocar a clubs más pequeños. En sí, este Generation Swine tiene mucho que contar, es más, diría que es hasta polémico. A pesar que la mayoría de los fans soñaban con la vuelta de Vince Neil, a la banda no fue tan sencillo o como lo tratan de explicar en la película de Deer, que creo que ya la han visto. El ex y futuro cantante de los Motley Crue en ese momento atravesaba un difícil momento. Como es sabido, apenas habían pasado un par de años de la muerte de su pequeña hija, Skylar, que lamentablemente fue víctima de una enfermedad terminal. La cosa que para Vince Neil fue un verdadero infierno, el tipo cayó en los vicios que puede causarte una autodestrucción, pero con el tiempo Neil supo sobrellevar esa pérdida y siguió para adelante, y se enfocó en su carrera solista. Tenía el Expose, lanzado en 1993, y Carved in Stone, lanzado en 1995. Crue comenzó a grabar el álbum con Corabi como cantante principal. La banda en sí se sentía contento con el trabajo que hacía Corabi, por todos sus aportes, su forma de cantar, su energía, a pesar de no tener ese éxito brutal de los 80, pero la compañía discográfica Elektra Records presionaba mucho a los The Six para echar a la mierda a Corabi, o sea, por el fracaso del álbum anterior y recuperar el éxito comercial de los 80. Bueno, hubieron un montón de despidos, entre ellos el productor pop rock, el gran responsable del éxito de Dr. Feelgood, y contratar al ingeniero Scott Humphrey,
Y bueno, los ejecutivos de la compañía discográfica fueron muy claros, ¿no? Y John Corabi contaba esto: fui a un ensayo un día y cuando entré y vi a los gerentes y abogados, yo dije, esto no va a ser bueno. Fue entonces cuando me lo dijeron: oye, gracias por todos tus esfuerzos, te amamos, pero el sello discográfico simplemente no va a apoyar esta versión de la banda. Salí por la puerta. Y ante eso finalmente se llevó a cabo el gran regreso, entre comillas, de Vince Neil a la banda, pero fue bastante caótico porque la banda tuvo que hacer muchas modificaciones a algunas canciones y dejar de lado todo el proceso de grabación ya iniciado con Corabi, debiendo adecuar el estilo de este álbum a la voz de Vince Neil. Y eso molestó mucho a Corabi. Él decía: no quedé muy contento con el disco tal y como salió, porque creo que se fueron tan a la izquierda. Escribimos una canción y luego la convirtieron en una canción llamada Glitter. Y si escuchas algunas de las partes de guitarra que hace Mick Mars, es como un ruido raro y aleatorio. Una canción, no recuerdo cuál es, pero había un solo de guitarra en ella. Sonaba como una motosierra y yo como, ¿por qué coño? Mick Mars tenía el tono de guitarra más impresionante, es un guitarrista muy subestimado. ¿Por qué le harías eso a su tono? Gran parte de ese disco se escribió mientras yo estaba en la banda, confirmó, y había un montón de otras canciones que probablemente están en una bóveda en algún lugar que escribimos. Generation Swine pienso que es un álbum que está influenciado por ciertos elementos populares de los 90. Es decir, toda esa nueva cara del mundo del rock. A pesar de estar tan modernizado, creo que no es un disco perfecto. Eso sí, el álbum suena bastante potente y muy bien producido en mi opinión. Si le prestas atención, es obvio que la esencia Motley está ahí, obviamente por ese componente especial que es la voz de Vince Neil. La banda trató de mantener la línea del disco anterior, pero agregando más elementos actuales que le dio un sello muy distintivo, por así decirlo. Incluye sonidos como la electrónica y el rock alternativo, que curiosamente Vince, por experimentar con otros sonidos, se fue de la banda. Pero bueno, la cosa es que se alejaba del sonido tradicional de Motley Crue. Y aparte de la experimentación, el disco incluye canciones cantadas completamente por Six y Lee, algo que creo que no habían hecho. Generation Swine fue publicado el 24 de junio de 1997, publicado por Elektra Records. Fue el último disco de la banda con ese sello disquero, con una portada que no está tan mal, o sea, se muestra a los 4 músicos, cada uno con una máscara de cerdo. Ah, y un dato curioso, el disco a principio se iba a llamar Personality Number 9. Find Myself es el tema encargado de abrir el disco. Suena potente con un sonido jamás probado por estos tipos, un sampler donde se escucha como una risa y es ahí donde suenan los riffs de guitarra de Mars hasta que llega el estribillo pegadizo. Esta canción te da a entender en cuánto ha cambiado la banda realmente. Vince no es un gran cantante melódico, pero el tipo demuestra una gran energía y rabia, enumerando todas esas condiciones que en su tiempo desgastaban a la banda, como las drogas, el alcohol, el amor y un montón de otras más. Ellos fueron bastante criticados, tildándolos de enfermos y borrachos, pero que a ellos, me refiero a Motley Crue, les importaba una mierda lo que pensaran, que no se iban a avergonzar de su pasado. Afraid es el sencillo de presentación del álbum. Me parece bastante interesante la labor de Nicky en el bajo, suena bastante bien y Neil bastante bien en su interpretación. La estructura, los riffs y coros son de los puntos altos, con muchos efectos modernos incluidos. Y el tema habla de Nicky. ¿Por qué tener miedo de vivir, disfrutar de la vida? Es más, tiene su propio videoclip de la canción que cuenta con la participación de Larry Flynn, un amigo cercano de la banda. Flush, originalmente titulado Kiss the Sky, fue compuesta para la época de John Corabi en la banda. La cosa es que la versión original tenía muchas más guitarras, pero esta nueva va acompañada por una línea de bajo y se nota mucho la modernización del sonido de los Crue y tiene influencias del sonido que era popular para esa época, me refiero a los 90. Tommy Lee hace su trabajo bastante bien. Generation Swine, se demuestra que la banda en sí buscó un sonido diferente, o sea, otra perspectiva, pero este tema Generation Swine trata de recordar a los antiguos Motley Crue. Un ritmo bastante rápido en la entrada, sobresalen Vince Neil en la parte vocal y los riffs y solo de guitarra
de Mick Mars que son brutales. La verdad es una canción bastante intensa. Confessions. Es una balada que va mezclada con una guitarra con un bajo al principio, la batería de Tommy bastante bien, que por cierto, Lee escribió la canción, va más de un estilo alternativo. Beauty, un inicio potente de la batería de Lee junto con una secuencia de riff guitarreros y podemos escuchar a Nikki Sixx en las vocales. Y obviamente la letra es autobiográfica, habla de los vicios que casi lo terminaban de matar, una droga en específico que invito a que lo escuchen. Glitter es otra balada, tiene sus cosillas interesantes, resalta mucho por sus teclados de acompañamiento y unos solos de guitarra distorsionada. La música y la letra reflejan el espíritu del disco con sonidos influenciados por la música industrial. Es un canto triste y cargado de desencanto. Participación especial de Robin Zander y Rick Nielsen, de Cheap Trick, banda favorita de Neil. Anybody Out There, una canción que se la pudieron haber ahorrado, o sea, dura 2 minutos. No es mucho, pero igual siento que no es un corte memorable. Let Us Pray suena una guitarra que me parece más a un sintetizador que da una atmósfera agresiva, me recuerda mucho al sonido del álbum anterior con Corabi en las vocales. Rocket Ship, otra balada sencilla y al toque, creo que Sixx se la escribió para Donna D'Errico, su esposa en ese momento. A Rat Like Me, otro corte que suena más al sonido de los 90, es un tema más crudo con una cosa que me pareció interesante, la voz de Vince inyectando más rudeza, me pareció un punto bastante alto y raro que sea de los últimos temas. Shout of the Devil 97. Yo a esta versión le digo siempre la Shout of the Devil robotizada. Siempre experimentar con un clásico puede ser peligroso, más si es un himno del hard rock. La banda pensó en incluir arreglos de metal industrial dándole el toque de modernidad y que encaje con la línea del disco. Y para terminar, Brandon, cantada por el gran Tommy Lee, pues en sí el tema es una balada que habla de su hijo menor, fruto del amor con la conocidísima modelo Pamela Anderson. Los teclados acompañan muy bien a la canción, gran trabajo de Lee. Esta generación por sí no es un disco que no es tan malo, creo que después del regreso de Vince Neil había mucha expectativa de cómo sería este nuevo disco, si retomarían el sonido que les dio mucha popularidad en los 80 o si seguirían en la línea del anterior disco, mantener esos sonidos industriales, un rock pesado, más experimentación. La verdad, el resultado no trajo en sí buenos frutos, o sea, recibieron críticas mixtas. Unos decían que era uno de sus mejores discos, otros que coqueteaban con un sonido alternativo, que se habían vendido por todo lo experimental. La verdad, agradezco que Nicky y los demás defendieran a muerte este nuevo sonido, no cayendo en la trampa de la nostalgia, evitando en sí convertirse en una triste parodia de sí mismos. Lamentablemente hubo una demanda de John Corabi contra la banda por presunto incumplimiento de contrato, fraude y calumnia. La cosa que Corabi afirmaba que no había recibido regalías ni créditos por su trabajo. Yo siempre he dicho que Corabi me parece que hizo un trabajo impecable en el álbum anterior. El tipo siempre estuvo a la altura, lástima que no recibió todo el apoyo ni de los fans y mucho menos de la disquera. Jugó mucho a favor el componente de lo clásico, o sea, traer de nuevo a Vince Neil, pero ya no se puede hacer nada, únicamente quedarse que tanto Vince y Corabi son excelentes músicos. Ambos tenían sus problemas y sus rollos. ¿Qué más? Bueno, se dice que el buen Mick Mars, el guitarrista leyenda de la banda, tuvo problemas con el productor Humphrey, criticando su interpretación y reemplazándola con pistas de Sixx e incluso de Lee. En general, este Generation Swine fue uno de los discos más desafiantes de Mötley Crüe.
Obviamente los tipos estaban tratando de reinventarse para estar al día, y en ese momento bandas como Nine Inch Nails, Rob Zombie, Marilyn Manson, Pantera, todas estas eran heavy y muchas de ellas más industriales, y lo único que buscaban es que el nombre Motley Crue volviese a ser relevante. Y bueno, lo que hay que hacer es escucharlo, no pensar en sus grandes clásicos, aunque sea difícil, y en su etapa de los 80. Esa fue otra época, para bien o para mal es difícil intentar seguir atado a un estilo repetitivo disco tras disco. No es el caso de Motley Crue, pero sí de muchas otras bandas. Después siguió la nueva era de los Motley, pero es para otra historia. Y con esto finalizo el video, espero les guste, y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.